Pues había una vez un señor que se llamaba Chumel y que tenía un canal de YouTube. No, pues nada de que, pues, bueno, en la semana pues estuvo bien cañona. Le llovió bueno, de hecho desde el fin de semana pasado, ¿no? Que fue todo lo de la Conapred y que lo habían invitado. El presidente se indignó, todo el mundo se indignó porque cómo iban a invitar a un clasista y un racista a una conversación de racismo, que era como si invitaran a Hitler, no sé. Bueno, la verdad es que sí, elevaron todo eso a un nivel como ya hasta de risa. Obviamente Twitter pues es un campo de batalla por excelencia y este fin de semana y toda esta semana ha estado ahí en tendencias, incluso el fin de semana estuvo en tendencia en Twitter como en primer lugar precisamente en el de fuera Chumel y no sé qué. Pero bueno, el punto de esto es que no solamente derivó en que supuestamente el presidente no tenía ni idea de la CONAPRED, no solamente derivó en que ese foro que se iba a hacer pues simplemente ya no se hizo, no solamente derivó en un montón de escándalos donde la encargada, precisamente la mera de CONAPRED, renunció. O sea, la verdad es que pasaron muchísimas cosas que este 2020 pues se queda caracterizado por todo eso, pero el punto de todo esto es que desató pues una conversación que creo que es una conversación que se debe tener, no solamente en ese foro, sino pues probablemente en todas las casas, y es algo que probablemente hemos discutido en muchos otros temas, en muchos otros países, pero que esta vez pues nos tocó aquí mismo. Y es por eso que es a lo mejor difícil de conversar. Ya lo veremos ahorita que estemos hablando de ello por todo lo que se trató y lo que se dijo. Pero bueno, después de que todo esto sucedió, hay una asociación que se llama racismo.mx que tiene su portal y que tiene, pues se dedica precisamente a combatir el racismo. No es como apoyemos el racismo, aunque pareciera que así es por el nombre. Y precisamente después de que se canceló el foro de la CONAPRED, ellos decidieron organizar un foro en línea donde estuvieron varios participantes, entre ellos Maya Zapata, Tenoch Huerta, obviamente pues Chumel y otras tres personalidades, entre ellas una escritora, ¿cómo se Japo-mexicana, algo así. Si quieren, ahorita les investigo los nombres. Y el tema era, precisamente, después de estos tweets que se rescataron y se reciclaron de años anteriores, donde Chumel ponía unas bromas de muy mal gusto, pues burlándose de las mujeres, burlándose de gente indígena, burlándose de gente vulnerable, para saber exactamente cuál es el estado de la comedia en México en estos momentos y qué se podría hacer para elevar la comedia de nivel. Pues eso fue, creo que el jueves a las 6 de la tarde en la página de YouTube de esta organización que se llama Racismo MX. Igual si ustedes lo quieren ver, pues dura más o menos como una hora, un poquito más. Ahí está todo el debate. Y pues estuvo interesante precisamente por las cosas que salieron. Dentro de las cosas, obviamente pues había chat en vivo porque todo esto fue en vivo. Le estaba comentando a Ferrín antes de entrar que pues muchos medios después de que pasó esto, pues sacaron las notas diciendo pues que le Arturo, pusieron una paliza a Chumel, sí. nada más para complementar los nombres que diste: Maya Zapata, Tenoch Huerta, Chumel Torres, Federico Navarrete, Junco Ogata A y ella, Mariana Ríos. Mariana Ríos, que precisamente es una activista que vive en Estados Unidos, como para que también diera su perspectiva con respecto a la diferencia de países y qué es lo que se ha hecho, porque ponían como mucho ejemplo de la comedia que se hace, por ejemplo, los estandoperos o los que le hacen los late night shows en cuanto a rumor y bla, bla. Eh, Dentro de los comentarios, obviamente, cuando estos ponentes participaban, pues había desde todos los que eran como equipo Chumel, que prácticamente de manera incondicional lo estaban apoyando, los que eran equipo contra Chumel, los que de manera incondicional lo odiaban y querían verlo muerto casi casi, los que de repente decían que Maya Zapata se veía muy burguesa, cosa que también, pues, güey, pues, entonces, ¿cómo se tendría que ver, no? Es precisamente de lo que estamos hablando, de los estereotipos y de toda esta cosa, de los chistes que se dicen. Bueno, eh, dentro de los comentarios que se hicieron, precisamente, una de las preguntas fue, pues, ¿por qué la comedia es así, no? ¿Por qué tenemos este tipo de cultura tal cual?
a lo que Chumel respondió que precisamente que él había crecido muchísimo y muchas generaciones habían crecido con el tipo de comedia que Televisa nos vendía, o que incluso también cualquier televisora abierta, por no decir nada más Televisa, porque Televisa pues sabemos que es como la más representativa, en donde veíamos programas como por ejemplo La Escuelita, donde se cosificaba a la mujer, donde de repente pues, se veían chavas con faldas cortitas y todos les tenían las nalgas, y que los ponían en los horarios estelares donde la gente se reunía a ver en familia, a reírse de esos chistes y normalizarlo, y decir que eso es el horario y esos son los programas que veía la gran familia mexicana, como tratando de explicar por qué las cosas son como son. Ya muchos medios decían, no, es que él se justificó. Yo creo que no era así, era más bien explicar el por qué traemos como todo baja de burlarte y de hacer esos chistes. Por el otro lado, Tenoch Huerta pues tenía una postura pues, mucho más radical, decía que de ninguna manera se tenía que permitir, que el humor tendría que estar criticando a los poderosos y a los de arriba, que es de esa manera, como se supone tendría que ser, porque el humor tendría que estar criticando al poder y tendría que estar criticando a las élites, precisamente, que de esa manera, de hecho, se había desarrollado humor desde hace mucho, cuando precisamente iban y se burlaban de los poderosos, que en algún momento Avelina Lesper utilizó también ese ejemplo. El hecho es que, bueno, dentro de las cosas que se dieron, creo que no hubo tanta organización, o por lo menos organización en los argumentos que había hecho Merrill, porque como que ahí sí se nota que sí le ponen mucho guión, o sea, que sí está muy acostumbrado a leer las cosas para que tengan sentido por los formatos que él maneja, porque cuando él hablaba, pues era como que tengo un chingo de cosas que decir y no las estoy estructurando para responder la pregunta y aportar y llevar ese comentario a un buen puerto para poder seguir con la discusión, ¿no? Porque como digo, y entonces se van a quedar con la pred. Y eso sí enoja. Entonces, por el otro lado decía, Tenoch, por ejemplo, decía, es que yo también crecí con esos programas, es que yo también estuve expuesto a ese tipo de programación, porque pues todos somos mexicanos, todos somos mexicanos, pero yo sí fui a la universidad y yo pues sí le trato de poner un poquito más coco a las cosas para poder hacer cosas de más calidad. Por el otro lado, Maya decía, bueno, pues es que yo creo que cualquier cosa, cualquier cambio que podamos hacer, de nada va a servir, de nada va a servir la corrección política, de nada va a servir que quitemos o pongamos contenido si a final de cuentas la gente no lo habla en sus casas y no lo interioriza y se hace conciencia para que ese cambio llegue desde adentro, ¿no? Y te digo, de repente estaba interesante porque todo el mundo tenía como esas diferentes opiniones que vivían en lugares muy diferentes del espectro de ese tema. Eh, y te digo, por ejemplo, de repente sí, lo que está triste del asunto es que, como les comentaba, digo, cuando uno tiene una cierta idea de un tema, generalmente corres a la persona que va a confirmar lo que tú ya sabes, porque es más difícil escuchar una idea contraria a la tuya. Y no sé si les ha pasado, pero a mí de repente me cayó el pedo como hace más o menos 10 años, cuando yo no podía concebir que alguien tuviera la idea de que realmente lo del holocausto fue un invento, que los nazis que los judíos realmente son los malos y que los nazis no eran tan malos como los pinta la historia. Que todo eso realmente, que hay teorías de la conspiración que dicen que, güey, que los campos de concentración nunca existieron, que nunca sucedieron esas barbaries. Y gracias como que la apertura de redes sociales, la apertura de los medios de comunicación digitales, nos damos cuenta que lo que dábamos por hecho que era malo y lo que dábamos por hecho que era bueno, pues realmente no era tan darlo por hecho, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir con muchísimas cosas, desde, por ejemplo, el holocausto, de que la Tierra es plana en lugar de redonda. Arturo, hasta cosas más cercanas en cuanto a tiempo, que es como lo del 9/11. Que Exacto. hay chavitos Sí. que dicen, no, güey, no, eso no. O sea, conocieron un mundo después de eso que ya esa idea del 9/11 como que creen que fue algún invento, ¿no? Y de repente esta manera en que trastabillamos en concebir la realidad que teníamos dada
por hecho, pues la verdad es que no está tan descabellado por tanta información y a veces tanta evidencia que de repente sí nos puede poner en duda. A lo que voy es, el foro sí realmente abrió temas que deberían ser discutidos, pero lo triste es que no, la gran mayoría de la gente no se quedó en decir, güey, pues es que con ese foro no se iba a resolver todo, ¿no? Con ese foro no se iban a contestar las preguntas ni se iba a hacer un plan de trabajo para ver qué se iba a hacer de manera puntual para poder reducir la discriminación, el racismo y el clasismo en México, que es algo muy real. ¿Verdad, Juan Paso, ahorita que luego dices que luego hay gente que está ahí desconectada? Pero sí de repente, a mí por lo menos me dejó este sentimiento como de incomodidad, y una de las preguntas que de repente, y obviamente lo triste del asunto es que todo esto se centró en decir, güey, Chumel es un pendejo, como que el güey fue hacerla de punching bag, porque si bien ha hecho declaraciones lamentables, también hay puntos muy válidos en la crítica que hace en sus programas y en su contenido. Y como que él representó todo, como ese punching bag para depositar todo el odio y toda la inconformidad que hay, que también hay que ser bien autocríticos. Chumel no es el único racista y clasista, a pesar de que sí sé que es una muy mala persona y lo sé de una fuente muy cercana, o de que realmente sí no es una persona buena, por decir así, o muy amigable, pero eso nada tiene que ver, y lo hemos visto aquí también con otros ejemplos, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces todo eso se está volcando en ver, güey, que hay que tirarle mierda o hay que defender a Chumel en lugar de estar teniendo estos temas de conversación, como por ejemplo, y que lo hemos visto aquí en otros casos. Por ejemplo, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Porque, por ejemplo, podemos productos como South Park, que ellos le tiran parejo a todos, o sea, se burlan de todos, pues no importa su condición, no importa su sexo, no importa su género, no importa nada, es comedia, es pareja, y hasta qué punto la gente se va a detener en hacer un chiste para ver quién se ofende, porque una broma puede ser más ofensiva para alguien, pero menos ofensiva para otra persona, incluso si son whitexicans, como luego les dicen, ¿no? Porque todo depende de tu mentalidad y tu grado de creencias y un chingo de cosas. Y mucha gente sí decía eso, pues es que hay que elevar el nivel de comedia y hay que quitar estos temas de la comedia, ya no hay que burlarnos de no sé qué, y es ahí donde está. Ahorita, por ejemplo, salió en la semana que también, ayer, de hecho, que HBO va para afuera con el programa de Chumel, precisamente lo suspendieron, precisamente por lo de los tweets que rescataron y que van a hacer una investigación. Que esto ya hemos visto muchas veces, que es, güey, sácalo un ratito, vamos a decir que lo vamos a sacar de un ratito, mientras investigamos, mientras se enfría el pedo y después regresas. Le pasó al productor que fue acusado en redes sociales con lo del intento del Me Too, precisamente con Carlita Souza, y que aún así no quitaron sus producciones de Televisa, no quitaron ninguno de sus programas, y que después, ya que se enfrió el pedo, pues lo volvieron a contratar y el señor sigue trabajando como si nada. Entonces, todo este tipo de cosas y de acciones que aparentan tomar una acción, pero realmente, pues no es pura pantalla y realmente, pues seguimos en el mismo rollo. Entonces, sí está muy cañón. Y esto lo hablamos la semana pasada, estamos de que estamos en contra, pues, de que se quiten a las personas, de que se censuren las cosas que dicen, porque una es como esconder la basura debajo de la alfombra y estamos como canalizando la conversación en fregar gente en lugar de realmente hablar los temas y decir, porque pues la verdad es que aceptémoslo, sí vivimos en una sociedad profundamente clasista y profundamente racista. No sé si se acuerdan en algún momento, machista, no sé si se acuerdan en algún punto una de nuestras amigas que decidió ponerse su pelo de güera y que hasta nos decía, güey, es que es neta, o sea, yo no soy güera natural, me
teñí el pelo de güero y hasta el asiento te dejan en el Sí. camión. ¿Por qué? Porque sí es verdad, nosotros trabajamos una vez en algún lugar donde precisamente el gerente prefería contratar gente güera que gente morena, por ejemplo. O por Las lo menos conversaciones en las colocar a casas de las que, güey, ese personas vas a dar güeritas en puntos de venta. lugares públicos, sí, sí, que en lugares visibles, que el que te venda el producto, iba a decir, el que te venda o el que te atiende o el que te así, pues sea güerito y que a los que limpian, pues mándalos allá, pues esos que sean bonitos, no hay pedo. En las familias, güey, de que cómo vas a andar con ese prieto si se trata de mejorar la raza. O sea, hay un chingo de cosas que se están normalizando y mucho más de estarnos enojando y tratar de demostrar superioridad moral que realmente no tenemos, hay que ser bien autocríticos de eso, entonces sí realmente tratar de ver cómo hacerle, porque creo que tampoco las cuotas funcionan, porque si bien está toda esta conversación, Tenoch cierra como de que no, es que hay que abrir más y aquí la comedia va a ser mejor el día que lo haga una mujer indígena, el día que lo haga un pobre y el día que lo haga, o sea, sí, pero no, o sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo llegar al punto de que esto se haga más plural sin llegar a los extremos de, 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 cumplir, de poner cuotas para que esto sea como un cambio superficial que a final de cuentas pues al güerito y al guapo y a la guapa la van a poner de todas maneras, ¿no? Pero sí es una cosa bien delicada, la verdad es que yo de repente cuando lo vi eso, yo dije, güey, es que no es una respuesta fácil, como bien dice el perrín al principio, a lo mejor sí hay que empezar a hacer ciertos cambios, porque también las teorías estas que manejan las empresas para el manejo del cambio, este, hay como 3 elementos que siempre tienes que tomar en cuenta para cuando tu organización tiene que pasar por un cambio o de alguna herramienta de trabajo o de algún proceso, que es precisamente convencerlos, o sea, hablarles y decirles y explicarles por qué, cambiarles el entorno para que obviamente no sea como que opcional de que, güey, pues te vamos a quitar esto, te estoy explicando por qué, pero ya no vas a tener a la anterior para que los puedas seguir usando. Y la motivación, pues se ven como más o menos esos 3 elementos. Y lo vivimos ya cuando dejaron de permitir a las personas fumar en cualquier lugar. Al principio todavía es una práctica normal, ya nadie la hace de pedo porque no te fumar, o si las de pedo son los mínimos, y así va a pasar, por ejemplo, con esta cosa del bicho y del coronavirus. En algún momento ahorita le está causando mucho, pasó con las bolsas de plástico en los supermercados, mucha gente la hacía de pedo y así, ya todo el mundo ya su bolsa, se está normalizando. Entonces, aquí la conversación es aterrizarla, darnos cuenta como de qué existe y qué vamos a hacer, pero sí, no es nada fácil. Y esto es lo que tenemos que estar hablando, no que si a Chumel le tundieron, no. Efectivamente pienso que tienes razón en lo que mencionas, aparte, bueno, la cancelación de foros o de programas en el caso de HBO Latinoamérica, pues son situaciones que se dan por las propias empresas o dependencias, ¿no? O sea, quizás los del foro vieron que no era un momento necesariamente bueno para llevar a cabo el foro teniendo a Chumel presente y decidieron bajar el foro, cancelarlo o posponerlo hasta que las cosas se fueran calmando. Pero tienes razón, Arturo, que de repente tomamos a un personaje y lo tundimos hasta que se nos quitan las ganas o hasta que aparece otro nuevo personaje Escándalo. para seguir dando nuestras opiniones y nuestro punto de vista. Y que de repente, digo, yo no defiendo a Chumel, de repente hay temas que me gusta cómo los toma, hay temas que no me gusta cómo los toma, simplemente algunas cosas las veo y otras no, pero sí siento que ahorita fue como una especie de chivo expiatorio para exponer todo lo malo que hay en las redes sociales o en una persona que viste, que hace o que opina de tal manera, ¿no? Sí considero también que son muy desafortunadas las opiniones que da en algunos temas, por ejemplo, con esta cosa de llamar al chocoflán al hijo del presidente, que digo, ahí no sé si sea lo más adecuado porque estás refiriéndote a un menor de edad que no puede responderte o al que no te le puedes poner al tú por tú como lo podría hacer el propio presidente, no por ser el presidente, sino por ser un adulto pensante que genera sus propias ideas y que te puede dar una réplica sin broncas, ¿no? Entonces, ahí sí siento que toca temas como de repente delicados, pero pues es la personalidad de él
y que ahora venga a decir que lo acosan, ¿no? Que lo censuran, pues también se me hace de parte de él como muy exagerada, pero al igual que lo que decíamos con este guionista que estaba tirando sus petardos para que le pusieran atención, creo que puede ser ese el arma que él está usando, ¿no? Usar la palabra censura para atraer la atención a él y pues mantenerse como en el trending, como lo dicen en Twitter, para que su tema esté siempre en la boca de todos. Ahora, también otra de las cosas que se tocó, y eso también yo creo que fue muy acertado, como que no dimensionamos y queremos poner todo en el mismo cajón, ¿no? Por ejemplo, censura. En cierta manera se tocó el tema precisamente de que la corrección política probablemente podría generar censura y la censura pues no está chida y de repente como acallan las voces de algunos que hacen chistes y así, y entonces que se me prende mi Tenoch Huerta, que se me prende, que se me emputa y que, que le dice de una manera muy contundente algo que sí creo que tiene razón. Dice, es que a alguien le dejen, no le dejen contar un chiste, no es censurar y no es quitarle su libertad de expresión, y menos en un país donde matan periodistas o los amenazan de muerte por hacer su chamba. Dice, esas personas que a pesar de esas amenazas de muerte y a pesar de la situación como está, de que no están seguros, siguen haciendo su chamba y siguen reportando y siguen haciendo sus investigaciones, eso sí es censura y eso sí es quitarte o coartarte tu libertad de expresión. Y eso, esa libertad de expresión que viene tanto del crimen organizado, tanto de los mismos gobierno, o sea, eso sí está más cabrón. Y eso yo lo podría comparar como cuando nosotros aquí nos burlábamos de las feministas que decían, güey, es que no se llame patriotismo, que se llame matriotismo, a las feministas que estaban defendiendo los feminicidios y la falta de seguimiento de las autoridades por resolver los crímenes que no les creen y que las victimizan y todo este rollo. O sea, son como dos cosas bien distintas y no caben en el mismo porque no tienen la misma gravedad y no tienen la misma profundidad. Entonces, en ese aspecto sí también es otro punto de conversación, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué tanto o qué tanto es tantito decir, güey, pues están callando la voz de un güey que hace chistes? Están callando, mataron a un periodista porque estaba siguiéndole la pista de malversación de fondos de un gobernador en un estado, ¿no? A mí lo Entonces, que digo, se me sí está hace, bien complejo. a mí lo que se me hace desafortunado, o se me hizo desafortunado del asunto es que se levantó toda esta ola al anunciarse el foro, ¿no? Y que él iba a estar ahí. Y entonces toda la gente empezó a decir que es que él no puede estar porque él es un clasista y es un racista. Pues yo diría, por lo mismo debería estar, ¿no? Porque se trata de que alguien debata esos puntos y los pueda igual hasta vencer. El mismo Chumel dijo en su programa que él sabía que iba de carne de cañón, que sabía que lo iban a destrozar en ese foro, ¿no? Entonces se hace toda esta ola y lo más desafortunado de todo es que se haya tenido que meter el gobierno, ¿no? En cierta cosa, que la primera dama haya movido esos tweets. La verdad es que no iban a hacer Eso sí es nada, grave. lo que no iban a hacer nada por los tweets de la gente. No estaban haciendo nada. El CONAPRED estaba diciendo mejor porque ya levantamos polémica y ya nos van a ver más gente. Pero cuando la primera dama manda y dice no, la CONAPRED cancela el foro. Y de todos modos el foro se llevó a cabo en otro lado, ¿no? Pero eso es lo que hace como que la cosa se enrarezca, pues, y que no haya sido como algo más limpio para poder hablar de estos temas. Yo sigo mucho en Estados Unidos un canal que se llama The Young Turks, que son izquierdas, son progresistas, y es una chava que se llama Ana Kasparian y el chavo se llama Cenk Uygur, y ellos tiro por viaje, van a eventos y hacen debates con gente como Tucker Carlson, como Ann Coulter, que son súper ultraderecha, y lo hacen para poder debatir esos argumentos y O para sea, poder mira, la organización del Ku Oye, Klux Klan Esteban, tiene nombre y apellido. y Y lo invitan. sí, Esteban, pero por ejemplo, ahí tú estás diciendo algo muy, muy importante. Hacen ese tipo de mesas y esos debates con ultraderechistas, sí. Alguno de ellos es un comediante, alguno de ellos es un mecánico de autopartes, alguno de ellos es un
No sé, o sea, yo siento que se está, o sea, el gran problema que hubo en esta situación fue, o sea, el hecho de que invitaran a Chumel a ese panel, no fue tanto el que él fuera discriminador y él fuera un hombre blanco, heterosexual, cisgénero y bla, 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 sino que no era un especialista en el tema, entonces no podría aportar a No, comparación pero de las otras lo personas que estaban criticaron ahí. porque era clasista y Por racista. eso, por eso, Dijeron por que eso. era porque fue un... Originalmente, o sea, ese es el punto, y te lo voy a decir porque hay una anécdota, se las voy a contar rapidísimo. ¿Por qué se las cuento? Porque sucedió con el mismo Chumel. En el 2017 hay un foro internacional que se hace de televisión y de transmedia que se llama TV Morfosis y que la sede se hace siempre en el marco de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, pero que involucra gente de todo Iberoamérica, todos los países de habla hispana, ¿no? En ese año en particular iba a haber un foro en el que en el que iban a participar diferentes periodistas y de talla, repito, iberoamericana. O sea, venían periodistas que tienen toda la vida haciendo periodismo, que son directores de canales de televisión, directores o editores de periódicos internacionales, o sea, pura vaca sagrada. Y iban a hablar sobre el tema de cómo informar y cómo utilizar el periodismo ahora en la época de la transmedia, donde tienes que usar redes sociales, donde tienes que usar YouTube, donde tienes que utilizar Twitter, donde tienes que utilizar... E invitaron a Chumel Torres. Curiosamente, fue la mesa de trabajo que tuvo más gente, toda la gente iba a ver a Chumel Torres. Ahí echando desmadre, cuando le tocaba participar a Chumel Torres, incluso pues se ponía a hacer chistes, todo el público se reía, se cagaban de risa. Entonces estuvo ahí entretenida, pues sí estuvo entretenida la mesa. Pero como que no final, aterrizaba. pero al final incluso el que era el moderador del debate, o sea, y que es un periodista que, te guste o no, tiene toda su vida trabajando en el periodismo político y policíaco y demás. Y al final él sí dijo, oye, es que no me lo tomes a mal, pero tú no eres periodista, eres un comediante de YouTube. Es que sí, pero es que yo doy la nota política. Ok, pero eso no te hace un periodista. O sea, aquí en este panel estamos hablando de diferentes periodistas que tenemos toda nuestra vida trabajando en esto, que damos nuestra vida, tal como decías hace rato tú, al margen de amenazas del narco, al margen, estamos formados en el periodismo, entonces no entiendo en dónde cabes tú aquí, porque tú no eres periodista, tú lo único que haces eres un youtuber que lees un guión enfrente de una cámara, ¿no? O sea, en ese momento hasta lo... ¿Perdón? Eso pasó cuando ya fue. Aquí yo lo que Sí, voy sí, es por eso. ya A lo que voy es que yo siento que esta es una situación bastante similar en el sentido, solamente que tal como lo dices, Esteban, las críticas salieron antes. Acá la crítica fue de uno de los mismos panelistas dentro del foro, diciéndole, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres especialista en este tema, ¿no? Eres famoso, sí. Tan eres famoso que el auditorio está lleno y todos te están aplaudiendo. Pero eso no te hace especialista en este tema, donde los otros panelistas sí somos especialistas en este tema. Entonces no vemos qué puedas aportarnos tú, que eres un comediante, que lees un guión que te escriben para un canal de YouTube. pero en este foro que política, ¿no? había un actor, un escritor, o sea, Sí, una pero oye, escritora, pero o son sea, actores que tienen toda la vida siendo pero él fue invitado militantes de este precisamente, tipo de, yo, de este yo tipo de pienso, cosas. yo pienso que la morra de Conapred, que ya tuvo que renunciar, o Ujú. bueno, dicen que también renunció por objeción Por presión, social. sí, yo también creo. Yo creo que ella tenía una idea en cuanto a qué hacer con este foro y por qué fuera este Chumel, o sea, porque él representaba esa parte que querían atacar y que iban a demoler. Yo creo que esa era la idea que tenía y la gente empezó a hacer todo esto y te digo, no importó eso, no se canceló hasta que dijo la primera dama que
Que se cancelara. Sí, Sí, que se sí, eso cancelara. ya que se haya metido no, el pero- presidente y la primera dama ahí ya no me gustó porque esto no es una conversación que Oye. tenga que tener la gente. O sea, ya se metieron ellos y esto ya huele a represión, pues, así como de PRI. O por lo menos, Y eso No está creo, está mal pedo. Yo o por lo eso, menos, eso, no, espérame, Perrín, por lo menos nos enrarece y por lo menos da esa sospecha en que, Sí. en que en este asunto Chumel se está erigiendo como un héroe en la derecha y lo están fortaleciendo de ese lado porque ya Porque saben- también se ensucia mucho porque sabemos cómo le tira al peje, pues entonces no se ve sí, bien pero es que el no peje nomás le le metió tira la al mano y lo peje, hayan así le quitado. tiraba a Peña Nieto. O No, sea, sí, pero Peña Nieto y yo ahorita en ese no puede hacer nada. por eso, yo en ese sentido, yo creo, y digo, al margen de si me guste o no me guste el humor de Chumel, yo sí creo que es valioso su trabajo que hace en cuanto a criticar al presidente, a criticar todas las cosas que hace, tiene su lógica y tiene sus motivos, y claro que es positivo para la sociedad. ¿Por qué? Porque vale la pena que hayan críticas a todas las instituciones. Y que las Eso yo sí lo escuchemos creo. todas, claro. Y que las escuchemos. Ahora, a mí en lo personal se me hace un poco exagerado que hablen de censura, porque realmente no lo están censurando. Realmente No. la queja fue específicamente con el foro que iba a haber por parte del CONAPRED por tal vez su manera de elegir a los ponentes. Esa fue la crítica. Ya después ya vino una avalancha de situaciones que acabaron con la renuncia de la titular y eso que dicen ustedes. Pero a final de cuentas, hay 20,000 programas, 20,000 periodistas, 20,000 críticos, 20,000, y todos le tiran al peje. ¿Y cuándo se ha censurado algo de eso? Yo creo que ahorita en la actualidad es de los momentos donde menos censura hay en ese sentido. Me parece que el hecho de que el mismo Chumel haya tuiteado diciendo me están censurando, de entrada es algo que no No, pero tiene él mucho nunca sentido dijo que lo porque estaban tampoco, censurando. bueno, y que lo estaban No, discriminando. Ahí está su porque canal además, activo. él, es lo que te iba a decir, digo, él viene de redes sociales, entonces está muy cañón que le quiten el YouTube y el canal de, a menos que también Telefórmula, también se lo le pasó a Loreto Mola, le pasó a Aritegui, o sea, le ha pasado a mucha gente, que ellos sí eran de medios Tradicionales que y él, brincaron las redes. pues hasta cañón que lo censuren, pues que también YouTube lo podría hacer porque pues, es una empresa privada, no cada quien hace lo que quiere. Pero sí yo no Y siento que sea es tan grave, justamente lo que pero pasa estoy de con acuerdo con HBO, Esteban. O porque sea, a incluso mí hay se por me hizo ejemplo, chido. gente que no sé si ya, supongo que ya supieron que el propio HBO ya se pronunció ante esto y ya canceló el programa de Chumel hasta nuevo aviso. Tú lo Pues hubieras ya es lo que mencionado hace rato. estábamos Es lo que diciendo, estaba pues. diciendo. Entonces, por eso. Sí. Pero a final de cuentas hay incluso gente que está diciendo, HBO, maldito peje, así no AMLO. Güey, HBO no tiene nada que ver con HBO, no le sigue, no le tiene nada que dar cuentas al presidente de la República. Esta es una situación que también, tal como lo decíamos en la semana pasada, Esteban, tal vez HBO está capitalizando una decisión que a ellos les va a servir Como con el viento se políticamente. llevó. Exactamente. Y no quiere decir que estén realmente preocupados por la discriminación. Eso puede ser. Mira, mi punto, Perrín, es cierto. O sea, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero de que se puede usar y se enrarece por el asunto, sí, Sí, ya no lo se están debieron usando. meter en el argüende. Ajá. Si no se hubiera dado, si hubiera sido porque la gente Pero, hubiera seguido criticando y HBO hace de todos modos lo iba a hacer, porque estamos en el punto de un año en que todo este Estos asunto temas son de sensibles, claro. lo iba a hacer. Pero si no se hubiera metido ese punto, hubiera estado mejor, porque ahora se puede usar a favor de. bueno, sí, siempre hay percepciones. Entonces, y ya lo estamos viendo que en las redes están poniendo que la presidencia censuró. Dices tú, no sé, igual no, HBO toma sus propias decisiones, pero que el que haya pasado enrarece el asunto, lo hace. Y Sí. eso es lo que yo digo que está lamentable. Yo también, Sí, pero eso ya es a criterio de cada quien. A final de cuentas, HBO es una empresa totalmente Sí, pero privada lo hubiera y HBO decide lo que
publica o no publica, y es como tú estar en tu casa y hacer las cosas que quieres y que llegue tu papá y te diga, mientras estés en mi techo vas a hacer lo que yo diga, güey. O sea, quieres hacer lo que te dé tu gana, vete a tu casa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eso está haciendo HBO. Sí. Y repito, HBO decidió bloquear el programa de Chumel, pero ahí está el Pulso de la República. Tú puedes entrar en... Si hubieran quitado el Pulso de la República, si Chumel ahorita ya no apareciera, si le hubieran quitado ahí, su Facebook, sin manos, Twitter, si hubiera aparecido, si él hubiera despertado y estuviera la cabeza de su caballo ahí decapitada a los pies de su cama, estoy de acuerdo que sí, el gobierno como los periodistas esos que hacía lo está referencia, intentando callar, pero en realidad, o sea, no lo están censurando como tal. Se salió de control esta situación y él lo está tomando a su favor para hacerse la víctima. Es lo que a mí me parece, sinceramente. Pero por eso, pero si no se hubieran metido, no hubiera tenido ese argumento. Eso sí, yo creo que el gobierno no debió haber sido en el argüente. Sí. Es que una cosa es lo que hacen las empresas privadas, como bien dices, o sea, y sí, es cierto. Además, seamos bien sinceros, güey, a ratitos, en unos 2, 3 meses va a pasar algo como dijo Chente, se nos va a olvidar y ya otra vez este hombre va a estar en HBO y le va a pasar así como a muchos otros que han tuiteado cosas desafortunadas en su Twitter de años, pues, ya ellos sabrán si aprenden o no la lección de que no pueden estar tuiteando pendejadas porque las redes siempre te lo van a recordar. Eso es otro pedo, pero sí, yo estoy de acuerdo con Esteban, el gobierno no se tuvo que haber metido porque bien dice, si lo analizamos de manera profunda y ponemos las cosas en su lugar, bien dices, no, Chumel ahí sigue, o sea, nadie lo mató, nadie le cortó ninguna extremidad y va a seguirse teniendo su canal de internet, que es porque la gente lo sigue, que es su producto estrella. Su origen, a final de cuentas, no creo que nicho. No creo que tenga más, exacto, sí, no creo que tenga más viewers en HBO, por ejemplo, que en YouTube. O sea, definitivamente, su principal foro es YouTube, y así va a seguir. Pero yo tengo un ejemplo, el gobierno no me gustó. Yo tengo un ejemplo que no sé si necesariamente valga al 100% para esta situación, más allá de lo que ustedes comentan de si el gobierno se metió y debió hacerlo. Yo creo que cuando anunciaron el foro y pusieron que Chumel estaba ahí, creo yo que Chumel tenía que cumplir una función en ese foro. Si era el más adecuado, si era el que tenía el mejor preparado para hablar. Cuando se habla de un foro de clasismo, racismo, etcétera, hay gente que conoce el tema, sí, pero yo creo que Chumel también, como dice Esteban, iba a jugar un papel específico, quizás él sabiendo que iba a ser punching bag de todo esto, pero iba a cumplir un papel. ¿Qué sucede? Que creo yo que cuando la gente se empieza a protestar en contra de ese foro, creo que nos está pasando un poco lo que nosotros vemos en el lado geek con las series, que por ejemplo antes de estrenarse ya estamos diciendo que son basura, que no lo están haciendo bien, que ojalá y hubieran contratado un mejor actor, que el actor no se parece, que si los efectos especiales están haciendo bien su trabajo, que si el guión se respeta, que si no se respeta como el cómic. Entonces creo que toda esta avalancha de quejas sobre por qué uno de los ponentes iba a estar ahí y si merecía estarlo, no dejamos que se llevara a cabo el foro y entonces no sabemos, no podemos saber cuál era el plan original del foro. Entonces pues lo canceló mejor el que iba a hacer el foro y todo quedó en una situación que se desvió porque el gobierno, por ahí, la esposa del presidente, que no es la primera dama y que no está metida en el gobierno, pero pues es la esposa del presidente y no la puedes ignorar, y que a final de cuentas Chumel ya tuiteó, hizo 2 tweets para disculparse con la señora y ofrecer disculpas por haberse metido con el pequeño, ¿no? Entonces, esta situación creo que está saliendo de la situación geek para trasladarse a la vida pública en general, en donde todos nos estamos oponiendo a ciertas situaciones que no estamos dejando que sucedan y que no podemos criticar porque sucedieron con las bases a cómo se llevó a cabo tal o cual evento, en este caso este foro de racismo y clasismo, en donde Chumel estaba invitado y que teníamos que haber dejado que pasara para nosotros poder tomar las opiniones ahí vertidas para decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto y evitarnos miles de suposiciones de por qué lo invitaron, por qué no lo invitaron, por qué debe estar, por qué no debe estar. Chumel, quieras que no, es desde mi punto de vista, están los académicos, los que conocen, los investigadores, los que saben, los que tienen la experiencia en el caso,
pero también está la parte de redes sociales, que también es una parte con la que vivimos y con la que convivimos todos los días, y Chumel está ahí por eso justamente. Sí, ¿no? mira, como lo que dice Chente Una es parte de nuestras actividades cotidianas, diarias, estar revisando el sí. Facebook, el Twitter, el YouTube, y formar nuestra opinión en base a todo eso que vemos, aparte de las personas que son las indicadas, que son las estudiadas, que son las que conocen del tema y que son las que nos podrían moldear toda esta otra parte de redes sociales que tenemos, ¿no? Y ¿sabes qué? Probablemente Chumel no sea el más preparado, pero definitivamente es relevante. O sea, de que es relevante lo es por el alcance que tiene, porque mucha gente se informa mal o bien a través de su programa. Entonces sí creo que es relevante y sí, efectivamente. Que también hay un mérito en esto. Ahí, aquí lo peligroso es que ya todo el mundo dijo, güey, ese es un racista, es un clasista, particularmente de si lo conocen o no, porque acuérdense, está el hecho de que soy equipo en contra o equipo a favor. A veces ni siquiera sabemos por qué, sino porque ya venimos con güeyes que dicen que es un culero, entonces yo también voy a decir que es un culero porque a mí me cae gordo nomás de verlo. Entonces yo me uno al equipo, soy culero. Que entonces, también, a veces que de manera hay... infundada, y ya estamos diciendo, güey, el que no hable. O sea, güey, pues no manches, pues se trata de sacar las ideas todos. Y ya que en ese foro, pues se demuestre si el señor, si es racista, si no es racista, y si es racista, ¿por qué? Que también hay una cosa aquí que les quiero compartir. Hay artistas, hay cantantes que de repente no son necesariamente quienes escriben sus canciones o quien escribe la música de las canciones que interpretan. Son intérpretes. Tienes que tener conocimiento musical, sí. Tienes que saber interpretar una canción, sí. Tienes que saber pararte en un escenario. Tienes que saber monitorearte con las bocinas que te ponen, cómo hacer el microfoneo. Y todo eso también tiene validez. Ahora, Chumel Torres quizás pueda pasar a ser parte de algo como esto. Está con un equipo que le produce, que le escribe el guión, que le dice cómo hacer, que le pide que repita cuando sale mal, amén de todos los bloopers que podemos ver en sus transmisiones. Pero a final de cuentas, estas personas, cantantes o en este caso Chumel, o las personas que están a cuadro frente a una cámara, tienen que agarrar oficio. Y al pasar del tiempo, puedes ir tomando colmillo y saber definir, en el caso de los cantantes, si una canción va con tu estilo y quieres tenerla en tu repertorio, o un estilo de música, un género musical, y cuáles no, porque vas conociendo a tu público. En el caso de Chumel, pues obviamente con todo lo que ha hecho dando el tema político, también tiene que agarrar oficio y también tiene que ir sabiendo discriminar qué notas van y qué notas no van, cómo decirlas, qué tono darles. Entonces, de alguna manera este oficio te va a dar las suficientes tablas para poder estar en un foro, te caiga bien, no te caiga bien, lo esté haciendo guionado o sin guionar, esté un equipo completo atrás de ti o no. Y yo creo que también, pues, ese era el valor de Chumel en ese foro específicamente. Entonces, pues bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes que nos están viendo y nos están escuchando en esta taberna para poder conformar una mejor opinión entre todos y pues a final de cuentas estar enterados de lo que sucede. ¿Algo más? Sí, está muy difícil. Los silencios me sacó de onda. Sí, no, dale. No, digo que lo que más coraje me da es que realmente vemos allá lo del vecino, lo que está pasando, y sí, muy críticos, todos poniendo su perfil en negro en Instagram aquí en México, cuando aquí tenemos una porquería, güey, y la neta se nos hace bien difícil hablar de ello, pero pues te digo, vuelvo a lo mismo, la conversación no sería de que si censuraron y que si pobrecito o que pinche Chumel se lo merecía, sino más bien voltear a ver, ¿cómo se llama? El desmadre propio que tenemos aquí y establecer esa conversación y la conciencia acerca de ese problema que también tenemos aquí en México muy cañón. Pues ese es justo el punto, a mi juicio, que si dejamos que este tipo de situaciones se sigan replicando, entonces esa conversación nunca la vamos a tener. Yo te voy a decir un ejemplo que a mí es algo muy personal, pues, y un poco tiene que ver con lo que decía Chumel sobre el hecho de que, pues, es que estuvimos educados en una televisión políticamente incorrecta y bla, 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 y una serie de cosas. Ahí ponía de ejemplo sexista y ajá.
A Jorge Ortiz de la escuelita Pinedo, de Jorge ¿no? Ortiz. Y demás, ¿no? Ok, es cierto, así era la comedia hace 30 años aquí en México todavía, ¿no? Afortunadamente eso ha ido cambiando, ¿no? Eso ha ido cambiando poco a poco. Censura, pues tal vez, o sea, no sé si ha habido una censura de parte de la televisora como tal, pero yo voy a poner un ejemplo así como clarísimo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeño que un Teo González, un Carlos Eduardo Rico, un Cándido Pérez en su programa Jorge Ortiz de Pinedo, un Luis de Alba, un Polo Polo, era bien común. Sí. Dentro de todo su repertorio de chistes tenían que tener por lo menos un chiste de un cojo, por lo menos un chiste de un gangoso y por lo menos un chiste de un jotito. Sí. O de un mariconcito, incluso decía. Exacto. Entonces era, ay, la gente se reía, claro que se reía. Y si tú veías los comediantes, que era como este forito donde estaba gente en vivo viendo a los comediantes, claro que se reían. Poco a poco se han ido permeando estas cosas, poco a poco ya te das cuenta que no está tan chido hacer un chiste sobre el jotito o sobre el mariconcito. Entonces tú ya ahorita ves un estandopero, ves un Carlos Vallarta, por ejemplo, que no necesita hacerte un chiste de un jotito para hacerte reír. Y eso es una situación que no ha necesitado tener una censura y no ha necesitado que le cancelen un programa para ir a agarrar el pedo de que, pues tal vez los chistes de eso ya no están tan chidos y tal vez ya no van a hacer tanto reír y tal vez me van a meter más en problemas de lo necesario. Entonces deciden ellos mismos con su puro criterio, no voy a hacer un chiste de esto. Y cuando hacen el chiste es porque no se están burlando del jotito o del gay o de la lesbiana, sino de un contexto que tal vez ellos te cuentan o te estructuran de una manera cómica para denunciar un sistema, para denunciar otra cosa, ¿no? El homosexual viene siendo un elemento más de tu chiste, no el chiste y no la burla. No el punto. Entonces, eso fue un gran paso y eso fue algo que se ha ido dando naturalmente. ¿Podemos decir que eso fue censura, Arturo? ¿Podemos decir, pobres comediantes censurados ya no pueden hacer chistes de jotos? Claro que no. Eso es una parte que se ha ido evolucionando en la sociedad y que, repito, es una situación de criterio propio de las personas, de los guionistas que escriben sobre eso. Entonces, y creo que también de consumo, ¿no? Y de consumo, es que eso también es como la parte de la responsabilidad que nosotros nos toca como público. O sea, ¿por qué pegaba a Jorge Ortiz de Pinedo? A lo mejor no había otra cosa que ver, pero tú también tenías toda la decisión de a las 8 de la noche en tu casa apagar la televisión y no ver el programa de la escuelita. Lo mismo está pasando ahorita, están saliendo nuevas opciones y ya no solo eso, Arturo. Ahorita tenemos un Broso que es muy crítico y que, digo, siempre ha sido muy crítico, pues hay que decirlo, pero es muy crítico y tiene su programa, vuelvo a lo mismo, que no está censurado, a él nunca lo han censurado por hablar mal de quien hable, pero hace unos días tenía la riata de Broso, que era la riata de Broso, y unas décadas antes tenía la secre de Broso. ¿Y cuál era la particularidad? Y ni siquiera tanto, que eran unos 5 años menos. Incluso él alguna vez lo dijo, ¿no? La secre de Broso y la riata de Broso representan a la mujer perfecta. ¿Y qué característica tienen esas dos mujeres para ser perfectas? Que no hablaban. Obviamente eso es un chiste, es un personaje que en la actualidad no podría ser. ¿Estamos censurando a Broso? ¿La sociedad censura a Broso? Claro que no. La sociedad ha ido evolucionando y ahora ese tipo de chistes y personajes ya no son aceptables. Entonces, ya no son aceptables. ¿Por qué no pensar en que ahora, poco a poco, tal vez los chistes clasistas también ya no van a estar tan chidos, Arturo? Y los chistes racistas tampoco. Y incluso Chumel, ahora que se dio todo esto, no sé si vieron en un como programa que hace él también en vivo por medio de Zoom. Bueno, no sé si es en vivo. La radio de la República de varias personas. Incluso él se estuvo burlando.
A eso sí, a tono de broma, claro está, pero él decía que quería que iba a tener un trono hecho de puros indígenas para él sentarse ahí como hombre blanco heterosexual y iba a tener una serie de jardineros y a todos los iba a llamar Tenoches, ¿no? Tenoches por Tenoche Huerta, ¿no? Evidentemente, eso es, él se estaba burlando de la situación, él incluso se estaba mofando de todo esto que estaba pasando. Y para mí el hecho de que le hayan quitado esto y que haya tenido todo este backlash de todos estos ataques que tuvo, también es como una forma de decirle, bájale de huevos, güey. Porque ya la gente no te lo va a aceptar. O sea, porque la gente ya no te lo va a aceptar. Ahí estás burlándote un día antes, todavía, incluso después de que dijeron que se iba a cancelar y todo esto, ahí te estás burlando de eso, de la situación. Y al día siguiente, cuando realmente se pone grave la situación, ahora sí ya no le daba risa. Ahora sí él era la víctima, él era el censurado, él era el que no podía hacer su trabajo ya. No, por favor. O sea, y bueno, yo lo que sí jamás creo... dijo que no podía hacer su trabajo. Eso es lo que yo sí creo es que a partir de ahora también es una gran lección para él y para decir, güey, mejor ya me la llevo más tranquila y le voy a bajar 2 rayitas porque me vuelve, ya me quitaron el programa de HBO, entonces si sigo con mis mamadas, o no me lo vuelven a reactivar, o puede tener otra consecuencia, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan pasado estas cosas negativas, que repito, para mí solamente son consecuencias de sus propios dichos, de su propia desfachatez, incluso de burlarse de los que se estaban quejando. Ahí está la muestra. Incluso él, si es inteligente, va a decir, mejor le voy a bajar de huevos y mejor ya no me voy a burlar de esto porque ya vi. Volvemos a lo mismo que siempre hemos dicho en muchas tabernas, el poder del consumidor está cabrón y cada vez más se demuestra en este tipo de situaciones. Sí está el tema de, es que si le damos el poder a la gente, al rato van a censurar todo, es más negativo que positivo. Pues quién sabe, eso ya vamos a ver de cómo van a ser nuestros contenidos dentro de 10 años. Pero a mí, el hecho de que haya tenido una repercusión negativa toda esta serie de dichos que tuvo Chumel Torres a lo largo de esta semana, lo único que demuestra y lo único que le va a dejar a él como si es, repito, lo suficientemente inteligente, es que hay cosas con las que ya a partir del 2020 no se puede bromear, Arturo. Y tal vez si tu nicho o tu público es esa gente que busca o que te busca porque te burlas de esa manera, pues vas a tener que ir buscando nuevas maneras de entretenerlos porque ya no va a estar consciente y te que van a nada estar, más le vas a dar chistes a ellos. y te van a estar checando y van a estar viendo qué tuiteas y van a estar para volver a trepar esto al trending topic o totalmente ignorar sus dichos, ¿no? Porque al final de cuentas, escudados en la libertad de expresión, se han dicho muchas atrocidades también, ¿no? Y no, o sea, la libertad de expresión se termina hasta el momento en que tú haces, por ejemplo, un discurso de odio, ¿no? Dicen, vayan y mátenlos a todos. Exacto, Sí. o sea, o no sé, puede ser sobre clasismo, puede ser sobre racismo, y tú puedes alegar que pues te están coartando tu libertad de expresión, pero hay un límite incluso en la libertad de expresión, y mientras tú te estés metiendo, estés afectando a terceros por su color de piel, por su religión, por su creencia política y demás, pueden acusarte de eso y debes estar claro en eso, nadie es intocable y de repente a veces pasa que los influencers o youtubers se sienten como hechos de otra materia, como que ellos no entran dentro de o no tienen las responsabilidades legales y cívicas que tenemos las demás personas. Es de Fame Monster, perrín. Exactamente. Que entonces tenía tanto miedo a la gaga. Por eso digo yo, sí está gacho. Yo no veo que lo hayan discriminado. Yo no veo que lo hayan censurado, sinceramente. Sí cancelaron una situación por cosas específicas. Se están manejando como discriminaciones o como censuras. A mí me parece ridículo porque ahí están sus programas como los de todos los programas y las opiniones de gente que critica al gobierno y ha criticado a otros gobiernos.
pero sí siento que es positivo este jalón de orejas que le están dando, porque si no se lo dan, puede llegar el momento a que se envalentone o que su propia figura como influencer sea tan grande que ya no se pueda tan fácil, que adquiera tanto poder mediático que ya no sea tan fácil de frenar o de erradicar en su momento, ¿no? Ahora, la neta, si se hizo grande fue porque se metió al gobierno. O sea, se metió el pez, se metió el esposo. Pero también acuérdense que hace unas semanas también a Bárbara del Regil también le llovió, porque en una transmisión de Facebook como que le pusieron un filtro que le hizo ver morenita y como a que ella, si ella misma se estaba cambiando, estaba eligiendo un filtro y y de dijo, repente ay se no, pone qué prieta, qué feo, no. Y pero fue una Bárbara cosa que de- le salió del corazón. Pero Bárbara de Regil vive de eso, ¿eh? Ah, no, sí. sí. Por viaje Qué hace persona un- tan Tiro por desagradable. viaje. Tiro por Oye, viaje. oye, Arturo, y qué bueno que mencionas ese tema, ¿no? Porque por ahí de repente fue ella mencionó eso, hicieron, Código Magenta hizo un videíto en el que hablaba sobre sobre las situaciones que generan el clasismo, el racismo y demás, ¿no? Pero el video inicia diciendo, pues Bárbara, al final de cuentas es Bárbara del Regil, ¿no? Ella pues está buena y ella vive de enseñar su cuerpo, porque inteligente no ha de ser, ¿no? Y al final de cuentas, ese también es un prejuicio, porque la persona que hizo el video ni siquiera conoce a Bárbara del Regil como para saber si realmente la tipa no es inteligente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero pues lo que Tú, pasa es que ella hace cada rato tipo de estas cosas y a cada rato está en controversias de ese tipo. Pues. sí, bueno, pero a lo que me refiero es que de repente tú estás haciendo un video para tratar de evitar que haya prejuicios Sí, hacia estás las demás prejuiciando. personas, pero tú estás prejuiciando a los que criticas. Entonces, güey, tampoco tiene mucho sentido eso. Entonces, repito, para mí lo positivo de todo esto es que incluso en un tema tan sencillo o tan trivial que podría parecer esto, en realidad lo que provoca es que a los creadores de contenido poco a poco se van a dar a la tarea de pensar mejor sus contenidos para tratar de no tener ese tipo de resbalones, porque les pueden costar muy caros. Pero también aquí está el tema que veníamos diciendo la vez pasada. ¿Qué pasa si de repente la corrección política es tal que ya al ratito todo el mundo es de, oh sí, perrín, que no sé qué, que no sé qué, ja, 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 ja. Y realmente atrás hay unas atrocidades horribles. Entonces todo esto va a acabar en que me voy a cuidar de no decir, pero voy a seguir siendo una mierda de persona atrás y voy a seguir haciendo y diciendo. O sea, es que sí está bien complejo, pues. Pero digo, a Pero final de cuentas, fíjate, es que como Arturo, dices, el cambio tiene que empezar de algún lado y aunque sea de poquito, a lo mejor estas personas que ya no van a ver eso recurrente no se van a reír y no lo van a ver normal y ya en su día a día ya no va a ser aceptable. y dentro de que unos digan, años, cuando se te ocurra ese chiste, vas a decir, no, güey, mejor no. porque no está bien, güey, porque Sí, son personas. hace unos días yo platicaba con una persona sobre esta situación que no sé si, bueno, no lo comentamos en la taberna como noticia, pero que la academia había dicho que iba de ahora en adelante, para poder elegir una película para competir dentro de la premiación de los premios de la academia, Cuando dijiste tiene la que cadena, tener pensé en Toñita y Víctor. no, de la Academia Cinematográfica de Cine, ¿no? Y que tenían que tener cierta inclusión para poder participar, ¿no? Mucha gente tomó esto como, los progres, bla, 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 que la academia, ¿por qué acepta esto? Bla, bla. Y esta persona me decía, oye, es que para mí la situación sería bien sencilla. Si a los afroamericanos les molesta tanto que estén mal representados en las películas, se acabó, mira, que no vuelvan a contratar a ningún afroamericano, que no vuelva a salir en ninguna película, no lo volvemos a meter en ningún evento deportivo y así nadie los va a tratar mal. Uh-huh. Yo le decía, güey, es que justamente ese es el problema. Ajá, ¿no? ajá. O sea, justamente es el problema. La situación es, a mí también de entrada cuando leí la noticia sobre la Academia de Ciencias Cinematográficas, al principio, a la primera lectura también me chocó y dije, ahora resulta que ahora es un requisito indispensable para poder participar.
Pero después de una segunda lectura y una reflexión, digo yo, si te tienen que obligar a ser inclusivo y a tratar o a retratar con cierto respeto a las razas dentro de tus obras, entonces esa es la primera señal de que algo no está bien, porque eso es algo que deberíamos hacer cotidianamente y no te tendría que obligar ningún certamen. Exacto. Eso lo deberíamos hacer ya de por sí. No y tendría si que haber cuotas. A eso, y si te están obligando y mencionando una cuota inclusiva, ese es el Un argumento punto. perfecto de lo mal que estamos y que está la cinematografía, ¿no? Entonces, a final de cuentas, a nosotros nos puede parecer chocante. Tal vez a nosotros seamos un poco reacios a aceptar ese tema, pero tal vez dentro de 30 años sea lo más común del mundo. Y esa regla ya nadie se cura de ella. ¿Por qué? Porque todas las películas van a tener una cota de inclusión, todas las películas van a tener diferentes etnias y razas, van a tener diferentes géneros sexuales, diferentes, y ya no va a ser necesaria hacer ese cacareo o hacer o mencionar esa cota de inclusión. Ahorita a nosotros nos brinca porque no la hay. Y por eso es por lo que nos parece tan chocante. Entonces, de la misma manera creo que puede servir con la comedia. Hace rato yo daba el ejemplo de los chistes sobre homosexuales. En su momento era, güey, si tú le hubieras dicho a Luis de Alba, no hagas chistes sobre homosexuales, él hubiera estado diciendo, me están censurando. Ahora ya no necesitas decirle que haga un chiste sobre homosexuales. Lo va a pensar mejor y si lo hace, va a ser realmente un buen chiste de homosexuales o no lo va a hacer. Y esa es algo que se dio. El Tony Balardi, que también de eso vivía. Que puede ser también que eso se pueda restringir de modo tal de que ahora, si tú pagas tu boleto, es como cuando vas a ver una película de terror y te quejas de que te asustaron. No, tú estás pagando una película por ver una película de terror. En este sentido, también los comediantes pueden decir, güey, en este momento vamos a contar chistes de tal tipo que pueden ofender al público, tal. Si estás aquí, tampoco te voy a hacer caso si te quejas, porque tú estás accediendo a un espectáculo con tales características. O sea, ese es el de, ya me conocen, ¿para qué me invitan? Es de alguna manera, sí, o sea, digo, personajes como estos que acaban de mencionar como comediantes, pues les quitas la carrera por completo, ¿no? Porque en eso basaron sus chistes. Pueden cambiar, es verdad, pueden modificar su rutina de chistes para aparecer en ciertos lugares o en ciertos escenarios, lo pueden hacer, pero también seamos claros, o sea, los que se acostumbraron a ver este tipo de espectáculos de Polo Polo, por ejemplo, que digamos es el más llamativo porque en su momento llegó a ser como que hasta los cassettes los vendían a cierto público y todo, pues también tienen su derecho a decir, güey, este espectáculo va a ser exhibido de tal manera, si tú quieres estar aquí, aceptas todas estas situaciones que vamos a poner aquí en el escenario y pues a darle, ¿no? Sin ningún problema. También esto de las situaciones de cómo se representan en las películas, lo que mencionabas de los Óscares, en esta serie que acabo de ver de Black as Fuck, que les mencionaba hace un par de tabernas, lo mencionan y es una situación que le sucede a la propia población negra en Estados Unidos. En uno de los capítulos, los protagonistas, recuerdan que yo les había dicho que una de las hijas estaba haciendo un documental, toda la serie era un documental sobre ella postulándose a una universidad para el área o la carrera de cinematografía de cine. Entonces, el papá y ella están súper indignados porque vieron una película que hizo un autor negro, un director negro, donde para ellos la película no tenía ni pies ni cabeza. Entonces ellos estaban indignados porque una persona de su raza estaba poniendo una película tonta que no reflejaba lo que para ellos era el valor cinematográfico. En el capítulo se ponen a hablar con distintas personas sobre esa película y dicen, güey, es que esa película nos representa a nosotros como negros, a nuestra cultura, me veo reflejado con lo que veo en la pantalla, me siento cercano a esa historia. Y ellos decían, no, güey, es que esta, por ejemplo, no es la señora Doubtfire, no es tal y tal y tal y tal y tal. Y ellos cayeron en cuenta que ellos adoraban las películas hechas por los blancos y que entonces ellos estaban acostumbrados a reaccionar
para un público blanco, no para un Porque público negro. ya estaban condicionados después de tanto Exactamente. tiempo de estar recibiendo lo mismo. Exactamente, y un director que es realmente en la vida real un director de muchas películas negras, que es de hecho el director que hizo la de Precious, tiene muchísimas comedias y muchísimas historias y personajes que reflejan a la comunidad negra, y él decía en esta serie, en este capítulo, yo hago películas para mi gente, ¿le gustan a los blancos? Me viene valiendo madres. ¿No les gustan a los blancos? Me viene valiendo madres, porque yo estoy haciendo películas para un público específico y pensando en un público en específico. Entonces, que le gusta que se identifiquen. A veces, a veces, como dice el perro, que los Óscares tengan que poner como regla que sean incluyentes, pues es cuando te dicen, güey, algo está mal, porque en ocasiones ni las mismas personas de color se sienten atraídas con las situaciones que demuestran en su cultura, porque ya están, como dices, de alguna manera programados a que esto es lo mainstream y esto es lo que tiene que suceder. Entonces, pues tenemos mucho que aprender y estamos en el camino. Sí, está muy difícil. Va a ser muy difícil poder censurar o decir a quién sí y a quién no hacer las cosas, o cómo sí y cómo no hacer las cosas. A final de cuentas, como lo decíamos al inicio de la taberna con los videojuegos, el chiste es que cada uno podamos disfrutar de las cosas que nos gustan sin tener que especificar como que, ay, esto es para los negros, esto es para los amarillos. Solo político. No, tendríamos que gustar incluso de la comedia, porque definitivamente una de las cosas que tiene la comedia es a veces el ridiculizar las situaciones o anécdotas para que den gracia. ¿Qué se tiene que hacer? O que muchos comediantes estanduperos están haciendo ahorita, ridiculizarse ellos, porque pues a final de cuentas ellos, vaya, no te vas a quejar contigo mismo por lo que dijiste de ti mismo, ¿no? Entonces, en ocasiones puede llegar a ser eso una de las salidas, por así decirlo, para poder seguir trabajando con situaciones de comedia. Entonces, pues a seguir aprendiendo, como les comentaba, a seguir aprendiendo y poner atención en los ejemplos de las cosas que hacemos para que no pensar en no ofender a cierto público, sino para avisar que nosotros tenemos ciertos puntos de vista, o si no lo avisas, pues que quede muy bien y muy claro que tú tienes ciertos puntos de vista para los cuales la gente se pueda sentir. Como cuando empieza South Park, que te ponen así en la pantalla negra, y este programa, es más, le recomendamos que no lo vean. Sí. Ahorita que mencionas a South Park, Arturo, ya como para finalizar mi intervención en este tema, justamente vi un comentario de una persona que le decía a Chumel, porque Chumel se justificó de que él creció con South Park, que son vulgares, que ofensivos y bla, bla, bla. Que no se justificó, que trataba de explicar. Bueno, o quería explicar, pues. Sí, de por qué. Una persona le escribió un mensaje que le decía, Chumel, no entendiste entonces South Park. South Park no es gracioso por decir vulgaridades. Ajá. South Park es gracioso porque se burla de una sociedad americana estructurada por relaciones de poder sustentadas en el racismo, en el clasismo y la ignorancia y que las celebridades reproducen. Entonces, si South Park fuera mexicano, South Park se burlaría de ti. Sí. Yo creo que eso mismo pasa con los Simpson. ¿Y a qué va esto? Resulta que Horacio Villalobos ha estado recibiendo también en estos últimos días muchas quejas de los defensores de Chumel, porque dicen, ¿por qué a Chumel lo atacan? Pero a Horacio Villalobos nunca le dijeron nada por el programa de Desde Gallola. Y yo siento que justamente es eso. Desde Gallola era un programa que era gracioso porque se burlaba de la sociedad mexicana estructurada por relaciones de poder sustentadas en el clasismo, en la ignorancia, en la misoginia. Exacto. Y era un personaje que era un programa que a pesar de estar basado en toda la comunidad lésbico-gay, realmente era un programa muy inteligente y se burlaba del clero y se burlaba de las televisoras y se burlaba pero nunca utilizaba al jodido, al pobre, al prieto. A burlarse de él. A burlarse de ellos. Los utilizaba como elementos para burlarse de todas del sistema y de las fobias. Entonces, y es algo que es muy diferente a ponerse una peluca rubia y hacer
como que eres una mujer, como lo hace Chumel o como lo hace Daniel Bisoño. Ellos nada más están transvistiendo y haciendo un chiste. No hay toda una estructura de humor detrás de él para quejarse de un sistema, bla, bla, bla. Entonces yo siento que hasta en ese sentido, o sea, no podemos comparar tan fácil un programa como South Park o como lo han hecho en estos últimos días desde Gallola con el humor que hace Chumel, que podrá hacer todo y podrá gustarle a mucha gente, pero en ese sentido no es tan inteligente. Pero bueno, pero Chumel lo que hace últimamente y que yo veo que es a lo que se dedica es a hacer humor contra el gobierno, ¿no? De repente tiene, pero la verdad es que eso es lo que es su principal, su fuerza, ¿no? Es de lo que él hace. Entonces, como para que digas, ay, no, ya porque habla el gobierno me cae mal, pues sí, o sea, tampoco Ahora, puedes cuando se meterte en pone ese lado. peluca es para O sea, burlarse de sus tías o de lo que las tías podrían pensar o de las políticas, que es lo que hacen. Más bien, yo creo que donde puede calarle a la sociedad los chistes es cuando dice, tal cosa, para los del CCH o para los del CONALEP es tal. O sea, como que, güey, ustedes son jodidos y son, ignorantes por el sistema precario de la educación. Entonces no se burla del sistema educativo, sino de las personas que asistieron a esas instituciones. Y vean, la pelea de los chairos, que ahí sí yo creo que no estaría tan grave, porque la neta luego se sacan unas puntadas bien cabronas, porque se burla de lo mismo. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con Esteban en ese aspecto. Pues el humor, por lo menos hasta las últimas fechas, ha sido en contra del gobierno, con excepción de esos chistecillos que se echa contra la gente, por ejemplo, que está en el CCH o del CONALEP o así. Sí, pues está muy cañón, es un tema definitivamente interesante. Y bueno, pues hay posturas diferentes aquí en la taberna y como dice Chente, pues interesante también sería ver qué opinan los taberneros acerca de esto, ¿no? Les agradecemos y nos despedimos, muchachos. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.